primer mecanismo era la inhibición de la síntesis de proteínas. ¿Sí? Y acá ustedes tienen los que se unen al ribosoma 50S y los que se unen al ribosoma 30S. Bien. La pregunta era, mencione 6 bacteriostáticos, ¿sí?, que se unen al ribosoma 50S e inhiben la síntesis de proteínas. Entonces, a la persona que le toque eso, va a tener que medir los 6 grupos. Buenos días, pasen por favor. Los 6 grupos de bacteriostáticos, ¿sí? ¿Cuáles son, doctor? Anfenicoles, lincosamidas, macrólidos, etc. Luego, son grupos, no son antibióticos independientes, todos son grupos. De esos 6 grupos, ahora vamos a desarrollar un grupo. Vamos a desarrollar los macrólidos. De los 6 grupos vamos a hablar de los macrólidos. ¿Qué macrólidos van a entrar? Eritromicina, acitromicina, claritromicina, y roxitromicina. Buen día. Repetimos en los macrólidos: eritromicina, acitromicina, claritromicina y roxitromicina. Los macrólidos tienen mucha importancia, especialmente cuando yo tengo pacientes que son alérgicos a la penicilina. En el momento en que yo tengo un paciente alérgico a la penicilina, mi primera opción de tratamiento, de uso de tratamiento, son los macrólidos. El macrólido más antiguo es la eritromicina y es la de más bajo costo, ¿sí? Hay en cápsulas, hay en jarabe o en suspensión y se utiliza bastante, pero ha ido ganando terreno la acitromicina, ¿no? ¿Sí? Buen día. Entonces la acitromicina va ganando terreno. Antes de la pandemia tenía un costo más elevado. Con la pandemia, ¿sí?, bajaron los costos de la acitromicina, por eso se utilizó bastante, ¿sí? Y la claritromicina y la roxitromicina actualmente son muy bien utilizadas, pero son de más alto costo, especialmente la claritromicina, ¿sí? Entonces, acuérdense, ¿no? Son de primera opción cuando yo tengo un paciente alérgico a penicilinas, ¿sí? Luego me sirven generalmente para todo lo que es gram positivos, ¿sí?, infecciones respiratorias principalmente, tanto bajas como altas, ¿sí? Casi no utilizamos para infecciones urinarias, porque como son bacteriostáticos, ¿no?, una infección urinaria necesitamos obligadamente bactericidas para que el efecto sea más rápido, ¿sí? Pero en infecciones gastrointestinales podemos todavía utilizar macrólidos y en infecciones respiratorias, ¿sí? Luego acá tenemos en 30S, las tetraciclinas. Es el único grupo bacteriostático que se une a la ribosoma 30S.
pero es de mucha importancia. Entonces, las tetraciclinas, las principales tetraciclinas son la misma tetraciclina, tienen la doxiciclina, la minociclina, ¿sí? Tenemos tetraciclina, doxiciclina, minociclina, y hay un subgrupo de las tetraciclinas que son de última generación, son las glicilciclinas. Es un grupo especial de las tetraciclinas de última generación para bacterias multiresistentes, ¿sí? Tanto gram negativas como gram positivas, muy buenas, pero que son de uso restringido en terapia intensiva, pacientes graves, ¿sí? Que están en cuidados intensivos generalmente. Entonces, las glicilciclinas, ¿sí? Las tetraciclinas todavía se sigue utilizando, especialmente en formulaciones para el acné, ¿sí? Hay lociones de tetraciclina, algunas cremas combinadas con otras, ¿sí? De tetraciclina para el acné. Luego, la doxiciclina y la minociclina tienen importancia en el cólera. El cólera, ¿quién falta? Lo pasa para atrás, por favor. ¿Sí? En el cólera tiene mucha importancia, ¿sí? El cólera es producida por el Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae es una bacteria gram negativa, ¿sí? Y mi primera opción son las tetraciclinas en el cólera. El cólera provoca una diarrea muy característica que se llama en agua de arroz, ¿no? Y las evacuaciones, la frecuencia es altísima. Una persona puede estar evacuando de 10 a 20 o más veces al día, ¿sí? Entonces es sumamente complicado el cólera en ese aspecto. Entonces acuérdense de la doxiciclina en el cólera. Estas tetraciclinas además se utilizan mucho en bacterias gram negativas intracelulares, que son de difícil manejo. Dentro de esas están las clamidias. Las clamidias, una de las enfermedades es de transmisión sexual. Entonces, cuando se descubre la clamidia, el primer antibiótico a utilizar es la doxiciclina en clamidias. Y tenemos otras enfermedades como las riquecias, ¿sí? En las riquecias también utilizamos doxiciclina. Entonces, como ven, las tetraciclinas utilizamos para bacterias no muy comunes, ¿sí? No son muy comunes. Bueno, las clamidias sí, en cierta manera, ¿no? Por ser una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por favor, para que vean, tetraciclinas no usamos así, no, tiene un uso especial, ¿sí? Seguimos en bacteriostáticos, ¿sí? Y ustedes tienen acá otro mecanismo, ¿sí? Que tiene que ver con el ácido fólico, ¿sí? Son antimetabolitos, básicamente, que inhiben el uso del ácido fólico, ¿sí? Ácido fólico, entonces tiene que ver con el ácido fólico, ¿no? Antimetabolitos. Acá habíamos puesto un grupo que son las sulfamidas. Y habíamos aumentado otro más, que es la trimetoprina. Sulfamidas y trimetoprina. Vamos a hablar en las sulfamidas, necesitamos conocer 3 sulfamidas. Y acá ustedes tienen el sulfametoxazol. Dentro de las sulfamidas entonces tenemos el sulfametoxazol.
Luego tenemos la sulfadiazina y la sulfadoxina. Tenemos sulfamethoxazol, ¿no? Sulfadiazina y sulfadoxina dentro de las más utilizadas. Tenemos un grupo grande, pero cada vez está en desuso. El sulfamethoxazol, sulfadiazina y la sulfadoxina todavía son de mucha importancia, ¿no? Y acá vamos a adicionar, dentro de todo esto, al cotrimoxazol. Cotrimoxazol. El cotrimoxazol no es un medicamento comercial, sino que se lo ha utilizado ese nombre como un genérico y también como principio activo. ¿Sí? El cotrimoxazol se lo utilizaba básicamente ese nombre como un principio activo, como si fuera un fármaco independiente. Pero en realidad no es un fármaco independiente, es la unión de dos antibióticos. El cotrimoxazol es la unión del sulfamethoxazol más trimetoprima. El cotrimoxazol es la unión de sulfamethoxazol más trimetoprima. Hay muchas fórmulas comerciales en el medio que han sido muy conocidas en el medio, desde el Bactrim, que es un medicamento comercial antiguo, hay Bacterol hoy en día, Sulfatrim y una gran variedad de medicamentos con nombres comerciales. Y cuando uno se va al principio activo, hace muchos años atrás uno veía el Bactrim y abajo decía cotrimoxazol como principio activo, ¿sí? Hoy en día ya se va eliminando eso poco a poco y dice sulfamethoxazol más trimetoprima, ¿sí? Doctor, yo voy a agradecer, gracias. ¿Sí? Entonces, repito, el cotrimoxazol poco a poco ya se está eliminando como principio activo, ¿sí? Y ya los medicamentos vienen con los dos nombres. Cuando uno lee el principio activo, van a leer sulfamethoxazol más trimetoprima, ¿sí? Acá, las preguntas, ¿sí? De todo esto, acá voy a preguntar, mencione 4 macrólidos. ¿Sí? Acá es mencione 4 macrólidos. Acá mencione 4 tetraciclinas. Mencionar tetraciclinas, las 4. Y acá, en los antimetabolitos, ¿sí? Ustedes tienen primero la pregunta que dice mencione, ¿sí? 2 bacteriostáticos que son antimetabolitos o que inhiben el uso del ácido fólico. Ustedes me pueden poner sulfamidas y trimetoprima, no hay problema, ¿sí? Con eso están tranquilos. A otra persona le va a tocar mencione 3 sulfamidas, ¿sí? A la persona que le toque 3 sulfamidas tiene que ponerme el sulfamethoxazol, sulfadiazina y sulfadoxina. Y la tercera pregunta para otra persona es mencione los 2 antibióticos que forman el cotrimoxazol. Y tendrán que poner sulfamethoxazol más trimetoprima. Repito, si pregunto, mencione 2 bacteriostáticos, ¿sí? Que inhiben el uso del ácido fólico, que son antimetabolitos, ustedes pueden poner directamente sulfamidas y trimetoprima. ¿Entendido? Es lo más simple.
y poner los dos. A otra persona le va a tocar una pregunta que diga, mencione 3 sulfaminas. Entonces tendrá que escribir sulfamethoxazol, sulfadiazina y sulfadoxina. Y a otra persona le va a tocar la pregunta donde diga cuáles son los 2 antibióticos que forman el cotrimoxazol. Tendrá que poner sulfamethoxazol más trimetoprina. ¿Sí? No, ese es epidermidis. Aureus. El estafilococcus, así se escribe. S-T-A-P-H-Y. Cotrimoxazol. È un tercero subgruppo dentro dell'acido fólico o no? Dentro de los... Sí, es decir, esto entraba como un principio activo, era como un fármaco especial, ¿no? Pero es la combinación, ¿no? ¿Me entienden? Es una combinación de una sulfa con la trimetoprina, ¿no? Pero no entra como un grupo, no, sino como un principio activo. Solo que ya se está eliminando esa forma. Entonces, poco a poco se está reemplazando ya el cotrimoxazol por ambos, ¿no? ¿Sí? Que eso sí o sí tienen que conocer. Van a ver un montón ya de medicamentos que ya viene sulfamethoxazol más trimetoprina. Ya no dice cotrimoxazol, se está eliminando esa norma que antes había. ¿Entendido? ¿Por qué? Lo que pasa que no tiene sentido en primer lugar porque hay 2 antibióticos. Y segundo, ha ido llamando mucho a errores de prescripción. Porque hay un medicamento que se llama clotrimazol. No lo voy a poner, se van a confundir. Ahí dice co, ¿no? Y es clotrimazol y es un antimicótico. No es un antibiótico. Es un antimicótico para hongos. Muy diferente. Totalmente. Y no tiene nada que ver con sulfamethoxazol y trimetoprina. Es un antimicótico independiente. Él pertenece a un grupo que se llaman azoles. Es muy diferente. Entonces ha ido confundiendo cada vez más, por eso han decidido que no es necesario mantener el cotrimoxazol y se está reemplazando. ¿Sí? Entonces, estos son bacterios tácticos. ¿Lo tienen escrito todos? Voy a borrar. En el grupo de los bactericidas tenemos el primer mecanismo, la inhibición de la síntesis de la pared celular. ¿Sí? Y ahí la primera pregunta general que ustedes van a tener es mencione 5 bactericidas que inhiben la síntesis de la pared. Doctor. Beta-lactante. No. Beta-lactámicos, glucopéptidos, fosfomicina, bacitracina y cicloserina. ¿Sí? De esos, los beta-lactámicos ya lo hemos desarrollado, ¿no? ¿Sí? Toda la clasificación. Y el segundo grupo que ustedes tienen ahí son los glucopéptidos. Glucopéptidos. Y acá vamos a poner 2 glucopéptidos. La vancomicina y la teicoplanina. La vancomicina y teicoplanina. Son glucopéptidos. Básicamente los utilizamos
Para el SARS, Staphylococcus aureus resistente a la methicilina. Y para enfermedades donde está el Clostridium difficile, hay una diarrea que se llama colitis pseudomembranosa y utilizamos la vancomicina, especialmente para cocos resistentes, o cocos gram positivos resistentes. Generalmente pacientes graves están internados. Vancomicina no se aplica así nomás. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar, es nefrotóxica y tiene otras reacciones alérgicas, ¿no? Reacciones adversas que son complicadas de la vancomicina. La teicoplanina es mucho mejor, pero no nos llega lastimosamente. Es mucho mejor que la vancomicina. Están en el mismo grupo, pero es menos nefrotóxica y menos reacciones adversas, mejor tolerada y con muy buenos efectos. Glucopéptidos, 2, alguien le va a mencionar 2 glucopéptidos. Dentro de ese mecanismo ya no tenemos más grupos que desarrollar y entramos al segundo mecanismo, que es la inhibición de la síntesis de proteínas, ¿no es? Exactamente el que se une a los 2 ribosomas, ¿no? 30S y 50S. ¿Qué se llama? Aminoglucósidos. Nos acabamos de poner los aminoglucósidos. Aminoglucósidos. Los vamos a desarrollar. Los aminoglucósidos son, vamos a empezar por la streptomicina. La gentamicina, streptomicina y gentamicina. La más antigua es la streptomicina y actualmente solamente está en el tratamiento de tuberculosis. La streptomicina, básicamente solo para tuberculosis. La gentamicina es muy utilizada de este grupo, ¿sí? Bastante, y hay en diferentes formas, tenemos en ampollas, en cremas, en colirios, ¿no? La gentamicina se utiliza bastante. Junto con la amikacina, la canamicina. Estas dos entran, también nos ayudan en tratamientos para tuberculosis, especialmente cuando ya hay resistencia tuberculosa, ¿sí? No es de primera opción, son de segunda opción y nos ayudan bastante en ese aspecto. En general, los aminoglucósidos nos permiten atacar bacterias gram negativas. Ahí ustedes tienen las enterobacterias. Doctor, son 10, dígame 5 por lo menos. Para la Serratia, para el Enterobacter, el Citrobacter, ¿cuál más falta? La Morganella, Bractitum, porque eso va a entrar al segundo examen práctico. Todas las bacterias van a entrar al segundo examen práctico, porque son los usos terapéuticos, las espiroquetas, ¿no? Todos, los gonococos, los meningococos, más esto, ¿no? Imagínense. Entonces, streptomicina, gentamicina, amikacina, canamicina, seguimos acá, tobramicina y la neomicina. 6 aminoglucósidos. La tobramicina junto con la gentamicina están en bastantes colirios, ¿sí? En bastantes colirios y cremas. La tobramicina con la gentamicina están asociadas en muchas.
Y la neomicina igual. La neomicina es netamente tópica para heridas. Va casada con la bacitracina. Hay un producto, ¿sí? Un medicamento que se llama bacitracina neomicina. Viene así. Y es ideal para heridas. Prevenir la infección o heridas que ya están infectadas, ¿no? Me ayuda muchísimo, ¿sí? La neomicina con bacitracina. ¿Y la bacitracina cuál es su mecanismo de acción, doctor? De la bacitracina. Inhibición de la síntesis de la pared. Entonces, tenemos amino, glucósidos, ¿sí? Tercer mecanismo que tenemos acá, son los que inhiben la síntesis de ácido nucleico, ¿sí? Los que inhiben la síntesis de ácido nucleico. Tenemos una pregunta que dice, mencione cuatro bactericidas, ¿sí? Que inhiben la síntesis de ácido nucleico. ¿Cuáles son, doctor? Inolonas. Dentro de los nitroimidazoles, el metronidazol. Nitrofurantoína. Se te fue tus 4 puntos. Rifampicina. No, eso has corregido entonces. ¿Cuál es? Rifampicina. Rifampicina. No perdiste tus 4 puntos. ¿Sí? ¿Cuál es el doctor? Repita, por favor. Rifampicina. No, doctor, ayúdenme otra vez, repita los 4. Rifampicina, metronidazol, nitrofurantoína y el grupo principal. Todos están diciendo, ¿ah? Pregunta o respuesta. Quinolonas, ¿sí? Quinolonas, ¿no? Quinolonas, metronidazol, nitrofurantoína y rifampicina. De ahí vamos a desarrollar las quinolonas. Las quinolonas. Las quinolonas, la más antigua, una de las más antiguas, el ácido nalidíxico. Ácido nalidíxico. El ácido nalidíxico es una de las quinolonas más antiguas. Y a partir después de este grupo de quinolonas básicas aparecen las fluoroquinolonas, desde el norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino y gatifloxacino. Ácido nalidíxico, norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino y gatifloxacino. Pueden tener la terminación en A también, no hay problema. Desde norfloxacino puede ser floxacina. ¿Sí? Depende de la escuela, cualquiera de las dos escuelas es válida, o en O o en A. Entonces, norfloxacina es válido, ¿sí? Por si acaso. Aquí, acuérdense, se llaman fluoroquinolonas porque se aumenta un grupo de flúor, por eso se llaman flo, desde acá. ¿Sí? Tiene flo, floxacino, todos terminan en floxacino. ¿Qué tienen que acordarse? Nor, cipro, levo, moxi, gat. ¿No? Las quinolonas básicamente no sirven para infecciones de la piel, son muy
son buenas, ¿sí? Infecciones urinarias, excelente. Gastrointestinales igual, ¿sí? Y en las infecciones respiratorias son de segunda o tercera opción, ¿sí? No las utilizamos de primera opción. Ahí están las cefalosporinas o penicilinas básicamente, ¿sí? Que más utilizamos para vías respiratorias. Quinolonas, entonces ácido nalgírico, norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino y gático. Va desde las primeras generaciones hasta las últimas. Moxi y Gatti son de última generación, Son bastante caras, no son baratas, ¿no? No es de uso común. Ciprofloxacino, norfloxacino, ciprofloxacino son de uso común, se usa bastante, ¿sí? Inclusive utilizamos cada 12 horas normalmente estos. A partir del levofloxacino son cada 24 horas, ¿sí? Las quinolonas, una vez al día. A partir de la levofloxacina. Bien. Acá la pregunta es 6. Mencione 6 quinolonas. 6 quinolonas, 6 aminoglucósidos. Es para que no tengan fin de semana. ¿Sí? Y por último, el último mecanismo que tienen ustedes acá, que tiene que ver con la alteración de la permeabilidad de la membrana. Acá tienen dos bactericidas, las polimixinas y la daptomicina. Acá me interesan las polimixinas, hay dos polimixinas, que son la polimixina B y la colistina. La polimixina B y la colistina. Ahí me interesa que se acuerden de la colistina porque la colistina es un antibiótico de reserva. Lo utilizamos al último, realmente cuando ya no tenemos ninguna opción, se han quemado todas las opciones, tenemos un paciente con una infección muy resistente, realmente no hemos podido hacer más con toda la batería que tenemos, y como última opción vamos a usar la colistina. ¿Sí? Acá la pregunta es, mencione dos bactericidas que alteran la permeabilidad de la membrana. Que me pongan polimixinas y daptomicina, perfecto, no hay problema. Pero también me pueden poner polimixina B y colistina. ¿Sí? Yo aconsejo generalmente irse a lo común, a lo que ya han llevado primero, que es polimixinas y daptomicina. ¿Sí? Se pueden confundir porque a veces me ponen colistina y polimixina. Está mal porque es parte del grupo, ¿me entienden? ¿Sí? Esto me interesa porque después en el segundo examen vamos a llevar. ¿Sí o sí? Entonces la pregunta, repito, son, mencione dos bactericidas que alteran la permeabilidad de la membrana. Me pueden responder como grupo polimixinas y la daptomicina, no hay problema. Ahora, si quieren, me ponen polimixina B y colistina, perfecto. ¿Entendido? Depende cómo lo quieran ustedes. Porque a veces daptomicina no es difícil, pero como les digo, en medicina nada es fácil, ¿no? Depende de la habilidad de ustedes. Hasta ahí se les da. ¿Sí? Todo eso para el día bien. No es fácil, es bastante, hay que practicar mucho. Cómprense una pizarra de este tipo. ¿Por qué?